Hacer pan al aire libre es lo que estamos viendo ahora. No es algo complicado ni mucho menos, pero digamos que con algunas recomendaciones es algo que puede hacer cualquiera. Después, bueno, como todo es experiencia y práctica. En este caso yo veo algunas cosas importantes relativas a lo que es el lugar de amasar. O sea, uno cuando está en su casa normalmente amasa en una mesa, tiene instrumentos. Acá lo que vamos a hacer es mostrar lo que es hacer pan con lo mínimo posible. Tenemos que tener un recipiente, una cuchara o algo similar que valga de cuchara como para poder revolver, porque así no desperdiciamos nada de lo que tenemos, evitamos ensuciarnos. Por supuesto, en tu casa también lo podrías hacer, ¿no? Pero acá tiene la ventaja de que nos permite hacer todo en un mismo lugar. El agua, no vamos a poder medirla, vamos a ver por supuesto que no la podemos medir, entonces lo mejor es hacerlo a ojo e ir tomándole la mano, de ir poniendo pequeños chorritos, ir revolviendo hasta que encontremos el punto. Eso digamos que es experiencia, pero medir el agua es una mala costumbre, porque el día que no la podamos medir ya se aleja bastante de lo que es supervivencia. Esto es una no supervivencia en sí, digamos que es aprender a cocinar con lo mínimo posible. Lo otro importante es que en el caso de hacer pan o cualquier harina que tenga que leudar, o sea, tomar volumen, es bueno que el agua esté tibia. Lo otro importante es que la harina no sea común, sino que sea lo que se conoce en algunos países como harina leudante, es decir, harina que incorpora los químicos o la levadura necesaria para poder después levantar y tomar un volumen. Porque si tenemos harina común tenemos que agregarle levadura, y la levadura precisamente lo que tiene es que si es levadura fresca no se conserva bien, y si es levadura química no siempre vamos a saber las medidas, no va a cuajar muy bien la cosa. Entonces esas son las recomendaciones que nosotros, digamos, por experiencia fuimos encontrando como básicas. Después el otro problema básicamente es el tema de cómo cocinar, lo que bueno, lo vemos en la próxima.